Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, maobitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se les había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguieran a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, el cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad edomita. Este era del linaje real de Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom, y Joab, el comandante del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron ahí 6 meses hasta que dieron muerte a todos los varones de Edom. Hadad huyó a Egipto, y él y algunos edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Hadad aún un muchacho. Salieron de Madián y fueron a Parán. Tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Faraón, rey de Egipto, que dio a Hadad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. Y halló Hadad gran favor ante los ojos del Faraón, que le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina de Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genubat, a quien Tapenes destetó en casa del Faraón, y Genubat permaneció en casa de Faraón entre los hijos del Faraón. Pero cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, comandante del ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón: despídeme para que me vaya a mi tierra. Entonces Faraón le dijo: ¿qué te ha faltado junto a mí, que ahora procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, sin embargo debes dejarme ir. Dios también le levantó otro adversario a Salomón, Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Hadad-ezer, rey de Soba, y había reunido consigo hombres, y se había hecho jefe de una banda de merodeadores después que David mató a los de Soba, y fueron a Damasco y permanecieron allí y reinaron en Damasco. Fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón. Además de la maldad hecha por Hadad, aborreció a Israel y reinó sobre Aram. Y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre era una mujer viuda y se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey Salomón. Había edificado en Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboam era guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Agías silonita lo encontró en el camino. Agías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Agías tomó el manto nuevo que llevaba consigo, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: he aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel.
porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para ponerle allí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que deseas y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchares todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y afligiré la descendencia de David por esto, mas no para siempre. Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Del primer libro de los Reyes, capítulo 12. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, donde había huido de la presencia del rey Salomón, enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: Si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y le servían. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: ¿Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam el tercer día, como el rey había dicho, diciendo: Volved a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme a los consejos de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Y el rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había dado por medio de Agías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no los escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia con el hijo de Isaí? A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Doram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas, y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado con rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la asamblea y le hicieron rey sobre todo Israel.
no hubo quien siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y el resto del pueblo, diciéndoles: así dice el Señor: no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí, y desde ahí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Y si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y otro lo puso en Dan. Y este fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Levi. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judea, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Del primer libro de los Reyes, capítulo 13. He aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor: he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo y no comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino donde fuiste. Y se fue por otro camino y no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre. Su padre les dijo: ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios, que había venido de Judea. Entonces dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Le aparejaron el asno y se montó sobre él, y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judea? Él respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste.
Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandato que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en este lugar, el cual él te dijo: no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. He aquí que pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver. Y fueron y le dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo: aparejadme el asno, y se lo aparejaron. Y fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido del cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, le puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él diciendo: ay, hermano mío. Y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios, poned mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Al que deseaba lo investía para que fuese sacerdote de los lugares altos, y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo que fue borrada y destruida de sobre la faz de la tierra. Primer libro de los Reyes, capítulo 14. Por aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó, y Jeroboam dijo a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. He aquí, allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él te dirá lo que ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó y fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Ahías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Mas el Señor había dicho a Ahías: he aquí la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto y esto le dirás, pues será que cuando ella venga fingirá ser otra mujer. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella, al entrar por la puerta dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve, di a Jeroboam: así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, para hacer solo lo que era recto a mis ojos, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti. Hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, he aquí, traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que desaparece todo. Cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y el que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. Y tú levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Y todo Israel hará duelo por él, y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura, porque de la casa de Jeroboam solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor Dios de Israel. Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel,
que destruirá la casa de Jeroboam en este día y de ahora en adelante. El Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y él arrancará de Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras provocando a ira al Señor, y abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y los cuales hizo pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue y llegó a Tirsa, y al entrar ella por el umbral de la casa el niño murió, y todo Israel lo sepultó e hizo duelo por él conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, como guerreó y como reinó, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que Jeroboam reinó fue de 22 años y durmió con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y le provocó a celos, más que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho. Por ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados, aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Y sucedió que en el año quinto, en el reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey, y se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar y los entregó al cuidado de los jefes de las guardias que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedió que cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban, después los devolvían a la sala de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y el nombre de su madre era Naama, amonita, y su hijo Abiam reinó en su lugar. Del primer libro de los Reyes, capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalón. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Pero, por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías hitita. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo que era recto ante los ojos del Señor como su padre David. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó a Maaca su madre de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos sus días. Y trajo a la casa del Señor las cosas consagradas por su padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos sus días. Y Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá.
Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y los entregó en manos de sus siervos. Y el rey Asa los envió a Benadab, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo: Haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí que te he enviado un presente de plata y de oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Abel, Bet Maca y toda Cineret, además de toda la tierra de Neftalí. Y sucedió que cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Rama y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa hizo proclamación a todo Judá sin excepción, y se llevaron las piedras de Rama y la madera con que Baasa había estado edificando, y con ellas el rey de Asa fortificó Gebá de Benjamín y Mizpa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Solo que en el tiempo de su vejez se enfermó de los pies, y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Josafat reinó en su lugar. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre y el pecado con que hizo pecar a Israel. Entonces Baasa, hijo de Agías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. Baasa lo mató en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que en cuanto fue rey, hirió a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam, hasta destruirlos conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Agías silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales había hecho pecar a Israel, por la provocación con que provocó a ira al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los días que vivieron. El tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Agías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en el pecado con que hizo pecar a Israel.